les aviso por las dudas. Sí, sí, Sí. sí lo sé porque pasó el otro día el link del video. Está bien, así después les paso el video. Bueno, lo que habíamos visto era reactancia y se acuerdan, ¿no? Vamos a repasar un poco, vamos a hacer algo rápido. A ver si se acuerdan de esto. Esto lo habíamos trabajado. Esta es una resistencia, una bobina y un capacitor. El capacitor en sus unidades es el microfaradio. Microfaradio, recuerden, el micro es 1 por 10 a la menos 6. La bobina puede ser en milihenrios. Estos son los valores. Mili, 1 por 10 a la menos 3. Y la resistencia, siempre su valor es en ohm. Entonces, para poder trabajar en los circuitos, yo tengo que resolver, mejor dicho, tengo que averiguar en la bobina y en el capacitor cuánto es su valor en ohms. La única forma que tengo de hacerlo es, si me dan el valor de L y me dan el valor de la capacidad, es calcular lo que se llama su reactancia, y en este caso es reactancia inductiva. La reactancia inductiva es el producto de 2pi por F, donde F es la frecuencia de la red, multiplicado por el valor que tengo acá. Todo este conjunto me asegura que lo paso a la unidad en ohms. Entonces, XL, miren, le pongo esto porque es el módulo. Porque no sé si recuerdan, habíamos visto que en corriente alterna trabajamos con números complejos. Algo les dije por qué trabajamos con números complejos, porque era una necesidad para facilitar los cálculos. Para facilitar los cálculos porque se trabajaba con funciones seno, función coseno, y realmente si tenemos que resolver un circuito, yo les pido calcular la corriente que circula por el circuito teniendo conectado, claro, acá una fuente, yo les pido calcular la corriente y si no usáramos la teoría de los números complejos, que se le llama la teoría de fasores, sería una tarea ardua con mucha matemática, con mucho análisis matemático. Entonces le tenemos que agradecer a un físico, después les voy a en un trabajo mandar la biografía de este, no era físico, era ingeniero y me parece que también era físico. Trabajó en una compañía, General Electric, que bueno, para amenizar un poco, ustedes saben que el dueño de esta compañía era el señor Edison. Pero cuando apareció el señor Tesla, que se asoció con un señor que se llamaba Westinghouse, que era el capitalista, empezaron a desarrollar la corriente alterna y claro, la compañía esta, que era Compañía de Electricidad Edison, el directorio le dijo que ya no, que le sacaban el apoyo, porque Edison trabajaba con la corriente continua y lo que se imponía era la corriente alterna. Y miren qué injusta que son las cosas o cómo uno cuenta la historia, porque la mayoría de la gente conoce bien a quién es Edison, pero conocen poco a Tesla, que realmente Tesla fue un verdadero genio. Muchas de las cosas
que hay actualmente, tanto la telefonía como las telecomunicaciones. Acá está el pionero, este señor Tesla. Bueno, esta introducción es como para que no sea todo tan así, todo tan técnico, nos extendemos un poco con esto. Bueno, a todo esto venía de que la teoría de los fasores, esta persona trabajaba en la empresa General Electric, que ya no era de Edison, fue un ingeniero físico, matemático, y desarrolló toda una teoría de que una función seno se puede representar con una ecuación que se llama ecuación de Euler, y este Euler asoció la función seno con números complejos. Bueno, ustedes pueden ver de que toda esta gente nos ayudó bastante, porque nosotros no nos interesa ni de dónde viene, ni por qué, pero bueno, el por qué lo uso es eso, es porque yo puedo representar una función seno como un vector que gira, y este es el fasor. ¿Y dónde gira ese vector? En el plano complejo. Bueno, volviendo a lo nuestro, como estamos acá con números complejos, no se olviden que XL es un número complejo positivo y es 2pi por f, como anoté arriba, por L. Miren, acá no les puse el módulo, acá abajo no les puse el módulo, porque ya lo escribí con el operador imaginario J. O sea que XL siempre va a ser un número imaginario. También tengo que recordar que 2pi por f por L es la velocidad angular. Que seguro que esto ya lo vieron con el profesor Dolpe. ¿Es así? ¿Velocidad angular? ¿O el año pasado? No, de hecho... ¿O el año pasado? no, con Doipe no lo vimos eso. Fue el año pasado, pero con otro profesor. Con otro profe. Bueno, listo. Pero sabemos... Santos el profe, ¿no? ¿Puede ser? No. O no, es una profe la que tienen ustedes. Sí, una Exacto, profe. sí. No recuerdo el nombre, pero sí es profe. Bueno, entonces, XL es omega por L. Y esto a mí me hace con el operador imaginario y me asegura que tengo ohms. Con XC pasa lo mismo. XC pasa lo mismo. Pero el cálculo de XC es también un número imaginario negativo, pero se calcula así. 1 sobre omega por c. Donde omega siempre estamos hablando de la velocidad angular. Y esto lo que me asegura que tengo la bobina en ohms y tengo mi capacitor en unidad ohms. Entonces, bueno, tengo todas mis unidades eléctricas como para aplicar la ley de Ohm. Vean ustedes acá, voy a cambiar de... Ay, no me digas que estoy ahí abajo. Sí, voy a cambiar de hoja y vamos a poner ahora el circuito que teníamos antes. Es un típico circuito de corriente alterna y lo vamos a conectar a un generador lo conectamos a un generador. Recuerden que así se representa el generador de alterna y voy a decir que la tensión, y no la voy a escribir, capaz como para recordar un poco, la tensión alterna dijimos que es una función seno.
Entonces, la tensión instantánea alterna se puede poner como su valor máximo por el seno de omega t más un ángulo de fase. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la ecuación general de la tensión alterna. Si, por ejemplo, estoy yendo muy rápido, ustedes me avisan. No, está bien, por ahora va bien. Bueno, ustedes me detienen. Si, por ejemplo, se da esta ecuación, y esta le dicen que es la tensión instantánea. Y nos dicen que es 20, voy a poner 20 porque acá voy a dar, acá y acá voy a poner valores bajos. 20, que es el valor máximo 20, ¿ven? Yo estoy reemplazando en esta ecuación general, estoy reemplazando valores. 20 por el seno, y generalmente se le pone, por ejemplo, omega por t. Nosotros dijimos que omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, la frecuencia de la red, si a mí no me dan la frecuencia y no me dicen calcule la frecuencia, yo supongo ya que la frecuencia es la frecuencia de la red. Y la frecuencia de la red es 50 ciclos. Siempre va a estar 50 ciclos. Entonces, hago la cuenta de omega, es 2pi por 50 ciclos sobre segundos. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo puedo escribir la frecuencia. Vamos a hacerlo acá, a ver, aquí, en un rincón como una nota. La frecuencia puede estar en esta unidad que es Hertz o en ciclos por segundo. Se usa indistintamente. Ciclos por segundo es lo que realmente ocurre. Significa que si yo marco un par de ejes, en el tiempo de un segundo, aparecen acá adentro 50 ondas sinusoidales. No las dibujo porque, bueno, va a ser un extremado mamarracho, pero podemos intentar. Acá voy a tener 50 ondas sinusoidales. Esto significa. Después le pasaron la unidad Hertz en honor a un científico alemán que trabajó mucho con ondas electromagnéticas. Bueno, un poco de historia. Hagamos la cuenta, volvamos ahora a la cuenta, ahí les aclaraba por qué usé ciclos sobre segundos. ¿Cuánto da esta cuenta? Son 100 por pi. 100 por pi es 3,14. Disculpen. ¿Cuánto me daría entonces? 314, ¿puede ser? Sí. Vamos a ponerlo, miren, ahí, aproximadamente. Radianes sobre segundos. Estos, no se olviden que son 2pi radianes. 2pi radianes tengo arriba, segundo abajo, velocidad angular. Entonces, miren, lo noto acá. Anoté, por el tiempo me falta. Por el tiempo. Volvamos acá
que tengo omega por el tiempo, pero yo omega ahora lo reemplacé por su valor en, se lo agrego, radianes sobre segundo, y lo multiplico por el tiempo, que el tiempo está en segundos, más, más un ángulo de fase. Y acá puede ser 0, perdón, acá sería general más menos, acá puede ser 0, puede ser menos 20, puede ser, bueno, el número, el ángulo que uno esté, que aparezca en la ecuación. Vamos a suponer 20 grados. Entonces, si a mí me dan esta expresión, que es tensión instantánea, es la tensión que está entregando este generador, que en el circuito cerrado, este generador está entregando esta tensión, que con el circuito cerrado aparece una corriente circulando. Entonces acá vemos la dimensión del problema. Si yo tengo que calcular esta corriente, que lo vamos a ver un poquito ya para fin de año, van a ver que me aparece una ecuación con derivadas, me aparece con una derivada, me aparece con una integral y me aparece una parte lineal, que es complejo resolverlo, por eso se usa la teoría de fasores. ¿Y cómo usamos la teoría de fasores? Yo tengo esta tensión que la llamé tensión instantánea. Perdón, ¿hasta ahí está todo bien? ¿Me han entendido? Sí. Sí, Bien. profe. Sí. Sí, profe, sí, sí, sí. Tengo esta tensión instantánea y lo que voy a hacer es convertirla a un fasor y la convierto muy fácil. Esto que está acá es el valor máximo, 20. Creo que en la primera clase vimos lo que es el valor eficaz de la onda. ¿Puede ser? ¿O en el primer apunte que les Sí, mandé? sí. Sí, en la primera Bueno, clase. cuando trabajamos con fasores se usa el valor eficaz, que era 20 sobre la raíz de 2. Entonces, esto que está acá, yo lo reemplazo como el valor eficaz, con un ángulo de fase, más 20. Entonces, la tensión esta que yo marqué ahí, que yo marqué acá, esta, directamente la pongo como 20 dividido raíz de 2, ángulo de fase 20. Ahora, yo puedo pensar que esta resistencia la puedo pensar como una impedancia, porque estoy en corriente alterna. ¿Se acuerdan que yo les dije que la ley de Ohm de corriente alterna es Z fasor dividido el fasor de la tensión con el fasor de la corriente? Si esto es un fasor y esto es un fasor, la división Z es un vector. Z en corriente alterna es un vector. Esto es un vector, esto, la bobina es un vector y esto es un vector. Son todos vectores ahora. Si yo esto que está acá supongo que es Z2 y esto que está acá es Z3, ¿qué es lo que tengo ahí? Un circuito serie. Tengo un circuito serie y un circuito serie se resuelve como Z1 más Z2 más Z3 es igual a la Z total. O sea que el circuito que tengo acá en corriente alterna se puede representar así, como un rectángulo, y este es Z total. Y acá abajo le dibujamos el generador. Y tenemos la corriente.
y esta es la tensión alterna. Entonces nuestro circuito, que parecía tan temeroso, se redujo a esto, que es más fácil de resolverlo. Y el ángulo dijimos que es más 20. Bueno, vamos ahora a pararnos acá para ver cuánto es Z total. Z total es R más JXL menos JXE, porque esta vale R, esta vale JXL, número imaginario positivo siempre, y esta es menos JXE, número imaginario negativo siempre. Bien. Entonces, si yo ahora trato de... Vamos a tratar de representar la impedancia. Porque les dije de que Z es un vector. Aunque a veces no lo marquemos como vector, o sea, no le colocamos esto, porque el motivo podría ser que es llenar mucho la hoja de cálculo con líneas, ¿no? Que puede ser confusión, pero siempre es un vector, siempre es un vector. Y entonces R, la resistencia eléctrica, chicos, ¿me siguen hasta acá o vuelvo a... No, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, profe, ahí está. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, bueno, tengo que representar R. La impedancia del otro lado, yo tenía Z1 que era R, Z2 era más JXL y Z3 era menos JXL. Bueno, si yo digo que esto es un vector, entonces todo lo que tengo acá adentro son vectores. Y yo digo que hice una suma de vectores, que esto es una suma de vectores como si estuviera en estática, como si estuviera en resistencia de materiales, o como si estuviera en un problema de física donde me representan una fuerza o una velocidad con un vector. Trabajamos de la misma manera. Entonces vamos a representar R. Y esto vale para todos. R, que es la resistencia eléctrica, es un número real siempre. R es mi número real que sobre este eje, todo a lo largo de este eje, tengo los números reales. Acá tengo los imaginarios positivos y acá tengo los imaginarios negativos. Entonces, si R lo voy a representar con un vector que puedo usar una escala, ponerla acá en el origen y decir, bueno, el vector R es este y vale tanto. ¿Cuánto vale? Vamos a suponer, pongo acá, supongo R 10 ohms. Entonces, acá toda esta distancia para mí es un vector que me representa 10 ohms y puedo hacer una escala. Pero por ahora yo acá le pongo que acá tengo 10 ohms y es el módulo. Y el ángulo, ¿qué ángulo tiene este vector? Si yo empiezo a contar los ángulos acá. Sí. 0 grados, ¿no es cierto? 0 grados. Sí. Bueno. Entonces acá tengo R, 10, ángulo 0. Sigo. XL. Miren. XL, el módulo de XL, me dicen que vale
vamos a suponer 12 ohms, el módulo. Si me ponen así que el módulo de XL es 12 ohms, tengo que saber qué ángulo tiene para dibujar el vector acá. Pero yo sé que XL siempre es J por el módulo, es J12. Entonces la represento. J12, vamos a ponerla. Más o menos acá. Bien. No se ve, ¿no? El color que elegí. ¿Se entiende que esta flecha que está acá es XL, que vale J12? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, Si no, le sí, se entiende, cambiamos. profe. Bueno, sigamos. Bueno, lo que tengo que representar ahora es XC. Y XC lo pongo acá. XC va a ser menos J 8. Me olvidé de poner las unidades. Estos son ohms. Y acá son ohms. Bueno, tengo que representar. ¿Dónde lo ponemos? Eso. Y eso va directamente en el eje negativo. Entonces, para que tenga sentido, más o menos con las escalas, acá XC, acá XC menos J 8 ohms. Entonces miren, acá XL vale, acá arriba, XL vale J12. Vean acá, yo puse que XL, el módulo es 12. Entonces, como XL es un número imaginario positivo, estoy acá, número imaginario positivo, XL, que vale J12 ohms para mí, ahora en este ejercicio, la puedo escribir, porque acá tengo una escritura en rectangular o binómica. Si lo pongo en polar, pongo el módulo con el ángulo 90 grados. Y siempre una inductancia pura, un XL puro, va a ser su módulo, pero el ángulo va a ser siempre 90 grados. Vamos al XC. El XC es lo mismo, pero es menos J8 ohms. Si lo quiero pasar a polar, va a ser 8 ángulo menos 90. Y acá se ve bien. Acá se ve bien. Si yo empiezo a contar los ángulos desde acá y voy para allá, tengo que usar una regla de signos. Esta es la posición 0. Si pego toda la vuelta y llego acá de nuevo, acá tengo 360 grados o 2pi. Entonces, cuando yo cuento los ángulos en este sentido, los tomo como positivos. Es una regla de signos para evitarme de escribir las impedancias que terminan en el segundo cuadrante o acá en el tercer cuadrante
estar escribiendo ángulos mayores de 180 grados. Entonces, si este es mi punto cero, yo de acá pongo mis ángulos que los llamo negativo. Entonces vean acá, XC. XC yo lo puedo poner como 8 menos 90. Lo escribí en polar. Miren, si voy desde acá, tengo 90, 180, 270. Es lo mismo. Es lo mismo esto. Pero se usa esto. El menos 90. Y el menos 90 se llegan porque es el eje negativo y voy contando de acá y voy a tener menos 90 grados por mi regla de signo. El menos se lo pongo yo. Con la bobina pasa algo igual. Acá XL va a ser 12, siempre ángulo 90, y siempre va a estar XL sobre este eje. Y XC siempre sobre este eje. Y la resistencia siempre va a estar acá. Ahora miren, XL yo también podría haber venido, tengo acá menos 90, menos 180, menos 270. Le podría poner que es lo mismo, pero no tiene sentido usar esta nomenclatura. Vamos a poner las unidades. Acá son todos ohms. Ohms. Bueno, y tenemos representadas las tres por separado. ¿Voy bien, chicos? ¿Está todo bien? ¿Hola? Sí, sí, Profe, sí. Bueno, habíamos puesto que la Z total era la suma. Bueno, vamos a hacer acá la suma, miren. Tengo XL J12. XC es menos J8. Tengo dos vectores. Son dos vectores. Estos vectores son dos vectores colineales. ¿Cómo se hacía la resta? Y la resta se hacía, veníamos a ver XC, este vector que está acá abajo, el de XC, lo llevaba hasta el extremo del otro vector y se lo restaba. En su longitud lo pongo. Bueno, entonces queda la diferencia acá. Queda una diferencia. Pero esta diferencia, ¿cómo es? Tengo 12 menos 8. Esta diferencia que está acá es positiva. Y dibujo el vector resultante. Ustedes ven que hice lo mismo, de que si yo estoy, lo que sabemos de la teoría de vectores, la resultante está desde el origen hasta donde termina el último vector. Y lo que hice acá fue XL menos XC, pero estoy en el J positivo. Esto que está acá, esta diferencia entre XL y XC, se lo denomina con la letra X y sería la diferencia de las reactancias. Si yo a la reactancia la marco con la letra X, entonces la diferencia de ambas reactancias en este caso es positiva porque XL es mayor que XC. Pero este X que está acá podría haber sido negativo si
la reactancia capacitiva era mayor que la reactancia inductiva. Entonces, lo que tengo escrito acá también lo puedo escribir así. Si voy a desarrollar la ecuación que tengo ahí, ¿yo qué tenía? Tenía que Z total era 10 más J12 menos J8, y me queda que la Z es 10 más J4, y como son todos ohms, con los paréntesis estoy marcando que toda la impedancia es ohms. Bueno, ¿qué es lo que me falta? Miren, yo acá tengo la impedancia, pero esta impedancia ¿cómo está? Está en rectangular. Bueno, vamos a ver que también la podemos escribir de otra manera, en polar. Vamos acá, a nuestro dibujo. ¿Yo qué tengo acá? Miren, tengo un vector y otro vector. Yo quiero averiguar cuánto vale Z. Perdón. Quiero averiguar cuánto vale Z. Entonces, tengo que sumar, tengo que hacer la resultante. La resultante de estos dos vectores de X con la resultante del vector R me va a dar el valor de Z, y como Z es un vector, me va a dar el módulo y me va a dar el ángulo. ¿Cómo hago? Bueno, puedo trazar, por ejemplo, paralelogramo, usando el método, trazo una línea, trazo otra, la regla del paralelogramo, ¿no? Y la diagonal va a ser la resultante, y la resultante tenemos que es nuestra impedancia. La resultante es Z, pero esto que tengo acá es el módulo de Z, y esto que tengo acá es el ángulo que va a formar Z, que lo voy a medir en este sentido y positivo. Bueno, esto que está acá era R. Esta distancia que está acá también es lo mismo que la resistencia. Esa distancia allá arriba vale lo mismo, vale 10. Esta distancia de este cateto es lo mismo que vale este, que es más J4 ohms. La diferencia, como habíamos visto. Entonces, este vale 4. ¿Qué tenemos acá? Un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que calculo es el ángulo. Lo primero que calculo es el ángulo. Para calcular el ángulo, recuerden, cálculo de módulo de Z y de el argumento del ángulo φ de Z. Va a ser el arco tangente, que es lo mismo que tangente a la menos 1, de, este es el ángulo, de este cateto sobre este cateto. Porque acá tengo un triángulo rectángulo, acá tengo otro, pero yo uso este de acá. ¿Se ve? Uso este, esto y esto. Esos tres puntos me dan ese triángulo, donde está este ángulo acá. ¿Y qué va a ser? Va a ser este valor,
que es exactamente igual a este y que vale 4, dividido este cateto de acá, que cuánto vale, 10. Bueno, ¿tienen una calculadora a mano para hacer la cuenta? Sí, profe. Yo mientras tanto pongo, ustedes me van a decir a qué es igual esto que puse ahí, el coseno de ese ángulo. Entonces cuando yo tengo de rectangular y voy a pasar, tengo que pasar a polar para averiguar este módulo y este ángulo, lo primero que tengo que hacer es calcular el ángulo. Una vez que calculé el ángulo, el módulo lo calculo enseguida. La tangente de 4 dividido 10 me dio 21,8. Muy bien. El arco tangente, o sea, el ángulo te dio 21,8. Sí. Muy bien. Recuerda en la calculadora que tienes que estar con la letra D. Muy bien. Ahora, miren, yo puse coseno del ángulo, que es lo mismo que poner coseno de 21,8. ¿Y cómo calculo? Si yo tengo la función coseno ¿a qué es igual? El triángulo rectángulo es que va de acá, que va de acá, que va de acá. ¿Qué cateto uso? Acá de arriba tengo que poner un cateto. Acá tengo que poner un cateto. ¿Cuál cateto pongo? ¿El que está opuesto o el que está adyacente? Este es el ángulo, el adyacente es la resistencia. El opuesto al ángulo es X. Entonces, la función coseno, ¿cuál pongo? ¿El que estoy marcando con el puntito o R? ¿Cuál pongo acá? El opuesto. R. ¿Quién dijo R? El opuesto. El adyacente. El adyacente. Coseno es el adyacente. Esto tenemos que manejarlo, tenemos que practicarlo, no tenemos que olvidarlo. Bueno, dividido Z. Ustedes me habían dicho el opuesto. Bueno, mirá, el opuesto, cateto opuesto, al ángulo phi es X. Entonces, el seno de ese ángulo hubiese sido el cateto opuesto dividido Z módulo. Bueno, estos también son módulos, ¿no? Porque estoy tomando el valor absoluto. Entonces, vean, yo puedo usar, porque yo, ¿qué conozco acá? Yo conozco R, ya conozco el ángulo. Miren acá, este ángulo lo conozco. Y acá conozco X. O sea, puedo usar esta ecuación o puedo usar esta ecuación para calcular Z. Cualquiera de las dos me sirve. Entonces, vamos a usar la de arriba, la del coseno, que la llamo A. Entonces pongo acá abajo A. Y me pongo a despejar, porque yo quiero averiguar Z. Entonces, Z lo paso multiplicando y coseno dividiendo. Y me queda que Z módulo va a ser igual a R dividido coseno de 21,8. Bueno, resta hacer las cuentas. 10 ohms dividido coseno de 21,8
¿Quién puede hacer la cuenta? Me dio 10,77. Bien, perfecto. 10,77. Opa. Bueno, volvamos a nuestro circuito. ¿Se acuerdan que yo había dibujado al circuito? Había dibujado al circuito como un rectángulo, porque dije las impedancias se representan de esta manera. Y yo lo tenía conectado a una fuente de alimentación que la fuente de alimentación tenía un valor, si no recuerdo mal, era 20 sobre raíz de 2 y acá tenía 20 grados. Este es mi generador. Y en corriente alterna también, como yo lo que estoy representando es como una foto de esa sinusoide, una foto de ese vector, le puedo poner sentido positivo y negativo, como hacía en corriente continua. Y acá voy a tener mi vector de corriente y acá voy a tener mi valor, mi z o z total, como la quiera llamar, es la única ahora. Y habíamos visto que la z, esta total, tiene un valor de 10,77 y un ángulo de 21, me parece, 21,8 positivo. Acá representamos la impedancia. Esto, cuando tengo así dos ejes, es un plano. A esto se lo llama plano de impedancia. Lo que hicimos acá fue un plano de impedancias. En el plano de impedancias marcamos todas las impedancias y calculamos la total. Vuelvo ahora a lo que tengo que hacer, que es calcular la corriente. Calcular la corriente I. Bueno, y acá aplicamos directamente la ley de Ohm, no hay otra. Dos vectores. Esto vale 20 sobre raíz de 2 dividido 10,77, 21,8 es el ángulo y 20 es el ángulo. Estos son ohms y esto de acá son volts. Entonces tenemos que hacer la cuenta. Cuando tenía arriba tenía un ángulo, como en este caso positivo, y abajo tengo un ángulo que, ¿cómo se hace esta operación? Hacer la división normal y los ángulos los restas. Perfecto, la división normal te referís a calcular los módulos que hay acá, dividir los módulos y restar los ángulos. Bien, ¿cuánto me dio la corriente? Entonces,
El módulo da 1,3 y el ángulo menos 15,2. ¿Por qué le digo menos 15? Porque 20 es positivo y se lo restás a 4,8 que es positivo, ¿o no? No, discúlpame, pero no se entiende lo que puse acá. Era 21,8, ¿no? Ah, sí. No, sí, 21,8. 21,8. Sí, 21,8 era, profe. 1,8. Perdón. Entonces, 1, ay, tengo que sacar. Ah, sí, me olvido. 1,8 amperes. Bueno, resolví el ejercicio, pero una vez que está resuelto el ejercicio, no termina acá el ejercicio. Porque acá se hace un gráfico, que gráficos no se hacían en corriente continua porque no tenía sentido. Si yo graficaba en corriente continua la tensión y después graficaba la corriente, iban a ser dos líneas que iban a estar, si juntaba los diagramas, iban a estar paralelas. Pero acá en corriente alterna sí. Una vez que termino el circuito, ahí tengo que hacer la representación. Entonces tengo que poner un par de ejes. Entonces vamos por el par de ejes. Bien. ¿Y qué vamos a representar? Vamos a representar este vector o fasor, ¿no?, para hablar correctamente, y este otro fasor. Entonces, lo que voy a dibujar acá es un plano complejo. Acá tengo los J positivos, acá tengo los J negativos, y acá tengo los reales. No se olviden que esto que está acá, representado de esta forma, y esto que está acá, representado de esta forma, son números complejos. Bueno, vamos a dibujar el de la tensión. La tensión va a ser un vector más o menos por acá, ¿sí? Y entonces marco a este vector de acá este ángulo, vean, con otro color, este ángulo que está acá son 20 grados, y lo que tengo ahí es el módulo representado de 20 sobre raíz de 2 voltios. Representé todo el vector con su ángulo. Pero vean una cosa, yo ahora tengo que marcar algo más acá en mi plano, La dirección de giro. la dirección de giro, muy bien. La dirección de giro. Plano de tensiones y corrientes. Ahora voy a marcar la corriente. La corriente me dio positivo 1,8. O sea, 2 grados. O sea que prácticamente está tocando al eje de los reales. Esa que está ahí es la corriente.
es 1,3 ángulo 1,8 y son amperes. Acá, cuando uno hace esto, puede hacer con escalas. A la tensión le puedo dar una escala y a la corriente le puedo dar otra, porque estoy hablando de valores distintos, de tensión y de corriente. O le puedo dar la misma. Eso es de acuerdo al diagrama. Bueno, y acá tenemos que podemos decir que terminó el circuito, donde vemos qué cosa acá. Y la tensión adelanta la corriente. La tensión, circuito inductivo, la tensión adelanta a la corriente. Y tenemos, ¿se acuerdan? La vimos, la palabra mnemotécnica Luis. Me acuerdo de Luis y yo ya sé que en un circuito inductivo, la tensión adelanta la corriente. El ejercicio acá terminó. Llegamos a la conclusión que sí, que es un circuito inductivo. Ahora, el ángulo de la corriente. Bien, bueno, ¿se entendió el circuito? Sí. Todos, el resto. Sí, profe. ¿Cuánto daba? 21,8. Bueno, están todas las cuentas bien, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a hacer algo ahora. Voy a tener un circuito de este tipo. Ejemplo. Y vamos a dibujar una impedancia Z. Y acá, en esta impedancia Z, vamos a conectarla a un generadorcito. Bueno. Vamos a conectarla a un generador. Y alterna. Y vamos a poner directamente el valor de la tensión. Ya vamos a trabajar con fasores. Vamos a trabajar con fasores, vamos a ponerle un valor que sea E, una tensión 10. Vamos a hacerlo fácil. 30 grados, volt. Y lo que se pide calcular es la corriente que va a circular. Z vale 8 ángulo 40. Entonces, pregunta 1. Z es inductiva o capacitiva. La impedancia. Con el dato que les di, ¿es inductiva o capacitiva? ¿Qué dicen? Inductiva. Inductiva, muy bien. Muy fácil decirlo porque es inductiva, porque acá
tengo, no está puesto, no es necesario cuando es positivo, el ángulo es positivo. Entonces es inductiva. Punto B. Calcular la corriente. Pues les dije que era fácil. Es E sobre Z, que es 10, ángulo 30, dividido 8, 40. Estos son ohms, porque estos son ohms, y estos son volts. Bueno, ¿cuánto da? El módulo da 1,25. Y el ángulo a -10. Perfecto. El ángulo -10 y estos son amperes. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer con nuestro ejercicio? Hacer la gráfica de tensión y corriente. Exacto, siempre. Siempre venimos y dibujamos nuestra gráfica, porque la gráfica nos cuenta cosas del circuito. Aunque parezca que no, pero nos cuenta cosas. Hago la gráfica, hice el par de ejes, el plano, y automáticamente ya mismo pongo el sentido de giro, la velocidad angular. Porque si no pongo esto, ¿y cómo sé para dónde gira? ¿Cómo se mueven los vectores? Bueno, vamos a representar entonces la corriente. La corriente ángulo negativo, -10. La dibujo grande aquí. Listo. Puse una escala grande para que se vea bien que está la corriente. Y después tengo la tensión. La tensión un poquito más para acá. Ahí está. La tensión ahí. Bueno. Entonces, vamos a ver. Miren. La corriente es -10. La corriente es -10. ¿Dónde marco el -10? Acá abajo. Bueno. La tensión es 30. Me paro acá, vengo hasta acá, y ¿qué ángulo tengo ahí? Los 40. La impedancia. ¿Qué dice el resto? ¿Es así o no es así? Tengo 40 grados. Sí, creo que sí, sí. Sí, Perdón, se me había trabado la imagen. ¿Está bien? 40 grados. Bueno, entonces acá yo puedo decir con mi gráfico, sumé que es 40 grados, y sí, me da la impedancia. Ahora, eso va a pasar siempre. Y
ustedes miren, cuando nosotros dibujamos la velocidad, esto está significando que este vector, el vector que no le puse la letra E, pero este vector que estoy marcando, ven la cruz, ¿no? En la hoja cuadriculada que se mueve, la cruz. No. 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 Ah, no ven la cruz. Bien. Entonces, no se preocupen que ahora vuelvo al lápiz. Y acá tengo, esto que está acá es la tensión. La tensión que vale en módulo 10 voltios. Esta. Este vector está girando. Está siempre dando la vuelta. Este otro vector está girando al mismo tiempo que este. Este gira al mismo tiempo que este. También con la misma velocidad angular, omega. Y este también tiene velocidad angular. Son iguales, o sea que mientras este vector acá está girando y este esté girando, esta distancia que marqué se conserva siempre. Siempre está presente esa distancia. Bueno, miren, si yo dibujo acá, voy a usar la misma hoja. Dibujo el mismo par de ejes, pero lo dibujo acá al costado. Bueno. Y miren lo que hago ahora. Agarro y el vector tensión lo dibujo acá. Ahí dibujo el vector tensión. Bien. Y el vector corriente lo dibujo acá. Creo que usé los mismos colores, me parece. Están fallando los ojos. No, usé un color más oscuro. Bueno, miren lo que hice. Este es la corriente cuyo módulo vale 1,25 amperes. Más J, velocidad angular. Este que está acá es E, que vale módulo 10 voltios. Y esto, ¿cuánto vale la diferencia, este ángulo con este ángulo? Estoy dibujando esto de otra manera. A ver, yo les dije que estos se están moviendo. Al vector E lo dibujé, este vector pegó toda la vuelta y llegó acá. Y yo lo dibujé acá. Y atrás venía el vector Y. Sí. Y así puedo construir el diagrama que yo quiera, porque siempre este vector E con este vector Y van a conservar esta diferencia. Entonces lo que dibujé yo acá en este diagrama con respecto a esto, es cuando este vector, el E,
Le hice dar toda la vuelta. Le hice dar toda la vuelta hasta llegar a 0. ¿Qué es esto? Pero se conservó esta distancia. Vean de que yo me conformé con poner los módulos. Y es más que suficiente, yo digo. ¿Por qué? Porque yo sé que el circuito es inductivo, perdón. El circuito es inductivo. La impedancia, ¿cuánto? Este es el ángulo de la impedancia, habíamos dicho. Sí. Entonces, miren, si yo hago esta cuenta, Z módulo de 10, módulo de Z es módulo de 10 sobre módulo de 1.25. Esto, ¿está bien lo que hice? ¿Cuánto me tendría que dar Z acá? Sí, tendría que dar 8. Tendría que dar 8. Exacto. Entonces, esto que dibujé acá es perfectamente igual a esto que dibujé acá. Es lo mismo, porque la impedancia me queda 8, ángulo 40. ¿Qué les quiero hacer ver con esto? Es que esto que dibujé acá es un instante de los vectores, es un momento. Estos vectores están girando y mantienen siempre esta distancia. Por lo tanto, yo, conociendo la distancia que van a tener, que me lo da la impedancia, yo puedo dibujar los vectores en cualquier posición para analizar el circuito. Porque yo acá lo estoy analizando. Aparte de saber de que acá, con el signo positivo acá arriba, el ángulo positivo, me está diciendo que es un circuito inductivo. Me está diciendo que es un circuito inductivo. Ahora bien, miren cómo están este vector y este vector con respecto al que está acá. Vean la corriente, ¿dónde está? La corriente, este sería el primer cuadrante, la corriente está en el segundo cuadrante. Bueno, si yo quiero descomponer la corriente en sus componentes, ¿qué tendría que hacer? Tendría que proyectar este vector sobre el eje de los reales. Proyecto el vector sobre el eje de los reales y ¿qué me encuentro que tengo? Me encuentro que tengo un vector sobre el eje imaginario. ¿Está bien? Hay un vector sobre el eje imaginario. O sea, si yo descompongo, me aparece una componente de la corriente en el eje imaginario acá. Así. ¿Se acuerdan de descomposición de vectores? Estoy usando lo mismo. Aparece acá. Descompongo el vector de la corriente y me va a aparecer una componente de ese vector sobre el eje de los reales. Y vean una cosa, si yo tengo en cuenta este ángulo que está acá, yo tengo en cuenta este ángulo, que es el ángulo de la impedancia, la proyección, esta proyección, ¿cómo me quedaría acá? Miren, este es el módulo de I. De nuevo tengo, este es el módulo de I.
O sea que la corriente con el eje de los reales y esta proyección me está formando un triángulo rectángulo. O sea que yo puedo calcular cuánto vale esta proyección de este vector, del vector y. Yo digo que y, que la llamo prima, va a ser y por el coseno de 40. ¿Qué dicen ustedes? Y esta que está acá, que es este cateto, para no equivocarnos nunca, cuando yo hablo del cateto que está acá, si este es el ángulo en cuestión que yo estoy trabajando, si yo estoy trabajando con el ángulo en cuestión, siempre de este lado tengo el cateto que me representa el seno y acá el coseno. Entonces, esta y, que la voy a llamar imaginaria, va a ser y por el seno del ángulo. Bueno, este es un vector, este es un vector, acá tengo otro vector que es el vector de la tensión. Este es el vector de la tensión. Voy a pasar a otra hoja. Nosotros sabemos que potencia es U por I. Potencia es U por I. Bien. ¿Se acuerdan en corriente continua? Queríamos calcular la potencia, era U por I. Y estaba dado en watts. Vamos acá. Miren lo que tengo acá. Si quiero aplicar la potencia. Tengo una componente sobre el eje de los reales de la corriente y tengo una componente sobre el eje imaginario. Si vuelvo acá a mi expresión de potencia, tengo una componente sobre el eje imaginario y tengo una componente sobre el eje de los reales. Entonces, hasta puedo pensar de que la potencia que yo tenía, que era U por I, ahora se transforma en una potencia que es U por I prima y en otra potencia que se transforma en U por I de los imaginarios. Yo acá la había llamado I'. Y a esta IJ. Bueno, perfecto, está todo bien. Pero yo tengo que diferenciar esta potencia de esta potencia, porque no son las mismas. Esta está sobre el eje de los reales, el producto, y este producto, estoy haciendo un producto entre el eje de los reales y los imaginarios. Un producto vectorial. Bien. Entonces, acá está la necesidad de... Perdón, que lo que... Disculpe, ya va. Ahí está, salvado. Tengo que diferenciarlas. Bueno. Ahí la diferencié. A esta potencia acá
no la voy a llamar con la letra P a esta. Esta potencia que está sobre el eje de los reales, esa potencia que está sobre el eje de los reales, le voy a dejar la letra P con que conocíamos la potencia, y que esta potencia la medía en watt. Acá viene la cosa. La voy a cambiar. Esta potencia que está acá no va a ser en watt. La voy a llamar así. Var volt ampere reactivo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje imaginario un vector. Estoy haciendo el producto de este vector por este vector. Están los dos vectores a 90 grados, mientras que acá este vector es colineal con este. Y como está sobre el eje de los reales, y nosotros sobre el eje de los reales tenemos representado un elemento que es muy importante en electricidad como una resistencia, le dejamos la notación de watt. Porque vean una cosa. Antes de ver lo que les propongo, voy a escribir que la potencia P en watt es U, que es la tensión, por la corriente. Recuerden que I' era I por el coseno de phi. Y esta que está acá era I por el seno de phi. Entonces tengo definidas mis dos potencias. Esta se mide en watt y esta se mide volt ampere reactivo. Bien, y ven una cosa, esta es real, está sobre el eje de los reales. Esta está sobre el eje imaginario. Bueno, también le puedo agregar si quiero la J adelante, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora nos quedamos acá con esto, sabiendo que Q, potencia reactiva, está sobre el eje J. Bueno, vamos a representarlo. Lo que dije lo voy a dibujar. Vamos a dibujarlo. Vamos a darle este color. Este color a la potencia reactiva. El circuito que dibujamos, que habíamos dicho, que era un circuito inductivo. Esto es más J. Acá no le voy a poner la dirección de giro. No se usa. Entonces, habíamos dicho circuito inductivo. Parte real,
parte imaginaria. En un circuito inductivo, la J era positiva. Yo estaba sobre este eje. Las inductancias están sobre este eje. Entonces, tenemos que hacer un convenio de signos acá. Si tengo un circuito inductivo, tomo a Q potencia reactiva como más JQ. O sea que siempre que en nuestro convenio tenemos potencia reactiva, la voy a dibujar sobre el eje imaginario. Siempre va a estar sobre el eje imaginario. Y es un vector. Bueno, ahí dibujé a Q. Y siempre la voy a dibujar acá que sea inductiva. Siempre que sea inductiva la dibujo acá. Pero acá tengo el módulo. Bueno, la potencia sobre el eje de los reales la voy a dibujar sobre el eje de los reales. Siempre. O sea, siempre la potencia, que la puedo tomar en módulos acá, van a ser watts y acá van a ser volt ampere reactivo, siempre. Y siempre van a estar a 90 grados. Siempre van a estar a 90 grados. Entonces, vean una cosa. Si yo trato, este es un vector, este es otro vector, yo los voy a sumar porque son dos vectores que los puedo sumar. ¿Se acuerdan cómo era la suma de vectores? Yo puedo hacer este vector, dejar quieto este vector, perdón. Dejar quieto este vector. Y este vector que está acá abajo, el de la potencia en watt, lo transporto hasta donde termina el otro, y después uno el origen con el extremo del otro vector y tengo la resultante. O puedo hacer otra operación. Puedo dejar quieto P y trasladar Q. Voy a hacer la última. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar Q para sumarlo con P. Lo trasladé para sumarlo nada más. O sea que lo que tengo acá también es Q. Y ahora los voy a sumar. Vamos a sumarlo. Junto el principio con el fin y tengo otro vector porque es la suma de otros dos vectores, y a este vector le voy a llamar con el nombre S, donde pongo que el vector S es igual a la suma de el vector Q
más el vector P. Dije más. Pero vean, ¿qué dije que era Q? Que era Q. Imaginario. Muy bien. Esto que hicimos acá es las tres potencias que hay en corriente alterna. En corriente alterna tenemos una potencia en watts denominada activa, una potencia Q reactiva en volt-ampere reactivo, y la suma de las dos llamadas aparente. S, potencia aparente. Unidades, el volt ampere. Y para terminar, vean ustedes que acá tengo un ángulo que forma S con P. Este ángulo que está acá lo llamo phi, porque este ángulo que está acá, phi, es el ángulo de la impedancia, siempre la impedancia del circuito. O sea que miren qué relación que tenemos ahí. Tengo relacionadas las tres potencias con el ángulo de la impedancia. Bueno, ¿cómo están? Hola. Bien, 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 bien.